Ir al lado de una costura, no cocino. Oye, de las preguntas que te tengo que enviar, ¿Ya? no sé al final si te las envío, o sea, te las envío esas, porque yo la clase de sistema políticamente esa que no puedo hacer, ¿Ya? pero las bolinas no son acá. ¿Eso pregunta ahora? Entonces le pregunto a ella si la hace ella o la hago yo. Pregúntale a Bolívar, me dijo, oye, yo hice una carta, yo recogí los controles, yo hice la guía que toca la niña. Ya no, le dije al edificio más de la semana, así. El botín prácticamente. Y después, dos días no me pagaron. Los 2 días antes me salieron a cero. El sindicato. No, el sindicato. El sindicato tiene un seguro. Porque cuando tú te licencias a los días, te la pagan. Eso, pero te la paga el seguro sindicato. Pero tenés que decirle al sindicato, oye, tú después si ya tus días de licencia no van a pagar para que ellos internamente hagan eso y te lo paguen. O sea, se lo paguen a la UNA, porque luego te va a pagar el sueldo entero. Entonces trata de ir al sindicato. Ya, ¿te puedes quedar con eso? Porque eso, dice, la Cori dice que parece que es de ella, pero no está segura. Quédate con eso. Ya, si no se lo llevo. Aló, ahí sí. Hola. ¿Cómo están? Muy bueno. Oye, se fue al banco. ¿Por qué? ¿Esto no es de que alguien? No es de... ¿Por qué estará en blanco? Hay que cambiar allá la pantalla. ¿Dónde hay que cambiarlo? El profe Gómez lo cambió en esa pantalla. ¿Dónde lo cambió? Que no sé cómo lo hizo. Ahí sí. Ahí está. Ahí sí, súper bien. Ya. Gracias. Ya. Vamos a empezar con la clase de hoy de histología del sistema gastrointestinal. De ellos tuvieron la clase de desarrollo, si bien ustedes ya saben cómo se formó este sistema. Pero ahora tenemos que revisar la composición de nuestro tubo digestivo, algunas de sus anexos. Vamos a ver glándulas salivales, por ejemplo, un poco, pero vamos a empezar a llegar a solamente la primera parte de la mano, ¿ya? Y vamos a revisar la histología de estas estructuras, ¿ya? Entonces, lo que vamos a revisar hoy día es la orofaringe, vamos a hablar un poquito de la cavidad oral, de la faringe misma, de la glándula salival que están en esa ubicación. Vamos a hablar del esófago, del estómago y, como siempre, algunas cosas que tienen que ver con aplicación clínica, ¿cierto? Con cómo nosotros abordamos esto clínicamente, ¿ya? Pero desde el punto de vista histológico, ¿sí? Ahora, para empezar entonces vamos a ver la cavidad oral, porque claro, nuestra cavidad oral es la puerta, ¿cierto?,
cavidad oral la vamos a dividir en dos partes, ¿cierto? Cavidad oral o cavidad bucal propiamente tal o propiamente dicha, ¿cierto? Que sería todo lo que está desde los arcos dentales hacia el interior. Cavidad que está ocupada principalmente por la lengua, por las tonsilas linguales también, ¿ya? Que es parte de nuestro sistema inmune. Y el límite, entonces, como les decía, entre nuestra cavidad oral propiamente tal y el vestíbulo, ¿sí? Que está entre los arcos dentales y las mejillas y los labios por el interior, ¿cierto? Es la otra porción, ¿cierto? De nuestra cavidad oral. Anatómicamente, entonces, lo dividimos en estas partes, ¿cierto? En este vestíbulo oral, que es prácticamente un espacio virtual, porque en realidad generalmente está pegado, ¿cierto? Las mejillas a nuestros arcos dentales, están bastante cerca, pero hay un espacio, un pequeño espacio que de virtual se hace real, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alimentos en el interior y los ocupamos, ¿cierto? Con las ardillas, ¿cierto? Que ocupan ese espacio, o cuando inflamos nuestras mejillas también, ¿cierto? Ahí nuestro vestíbulo se amplía, ¿ya? Ahora, justamente están localizados entonces todas estas estructuras van a tener distintos, van a estar formadas por distintos tejidos, como son estructuras internas, principalmente las que estamos viendo, estos límites que hemos visto. Entonces nosotros tenemos en el interior todas estas estructuras revestidas por mucosa, ¿ya? Por una mucosa que está constituida, como todas las mucosas, por un epitelio de revestimiento y por una lámina propia que es tejido conectivo, ¿ya? Ahora, el epitelio de revestimiento, como ustedes saben, hay distintos tipos de epitelio de revestimiento y hay uno que se llama así solamente, que no tiene ningún otro apellido, que es todo el epitelio que cubre internamente a los labios, a las mejillas, al piso de la cavidad oral, al paladar blando y a la cara inferior de la lengua. A ese le vamos a llamar simplemente epitelio de revestimiento. Distinto es ese epitelio del epitelio que cubre a la mucosa en el sector de la encía y el paladar duro. Ya vamos a ver cómo son. Entonces, por eso nosotros tenemos una mucosa oral o bucal que es de revestimiento, que es la que tiene el epitelio de revestimiento propiamente tal, que es común a toda esta estructura, y otro tipo de epitelio que es el que va a cubrir a estas otras estructuras. Y por eso, entonces, hay una mucosa oral o bucal que es masticatoria, ¿ya? Ahora, hay un tercer tipo de mucosa que sería la especializada, que es la que está en el dorso de la lengua. ¿Por qué? Porque aquí en el dorso de la lengua, que mostrado aquí en la imagen, ¿cierto? Al menos la mitad, están las papilas gustativas, que es donde residen los corpúsculos gustativos que se encargan de captar las señales, ¿cierto? Que nosotros podemos captar entonces de los alimentos, por ejemplo, de las cosas que empezamos a respirar para sentir cuál es el gusto, ¿cierto? De esas sustancias, ¿no? Entonces hay tres tipos de mucosa en nuestra cavidad oral, ¿ya? Ahora, no hay que olvidarnos de esto, ¿cierto? Que son nuestros dientes, justamente, que están entonces haciendo de este límite entre el vestíbulo oral y la cavidad oral o cavidad bucal propiamente tal, ¿cierto? Están los dientes, pero ojo, los dientes no están sueltos, ¿cierto? En la cavidad oral, sino que están insertados en el tejido óseo de la mandíbula y de los maxilares, ¿sí? Entonces, por lo tanto, están inmersos en lo que se denomina el alveolo odontal. Entonces, nosotros vamos a tener el diente y el periodonto, que son todos los tejidos que sostienen y que rodean a los dientes y que los protegen y los mantienen ahí insertos. Entonces, en realidad, lo que tenemos ahí es una estructura que le llamamos odontón. Entonces, en realidad, nuestro límite ahí no son solamente los dientes o los arcos dentales, que es donde están los dientes, sino que está el odontón, ¿ya? Así se le llama a toda esta unidad morfofuncional del sistema dental, ¿ya? Entonces, por si acaso, si ustedes escuchan ese término, si lo ven en alguna otra clase, ¿cierto? El odontón se refiere al diente más el periodonto. Entonces, no olvidar eso. Ahora, esto ya obviamente da para una clase aparte, podríamos hablar mucho ahí del diente, del periodonto, ¿cierto? Entonces podríamos hablar mucho ahí del odonto, ¿ya? Pero lo vamos a dejar hasta ahí nada más, porque eso lo vamos a jugar en cursos que vienen más adelante. Ahora, los labios que constituyen este límite anterior de nuestra cavidad oral, nosotros sabemos que, claro, en el borde de los labios,
¿cierto? El borde de lo que se denomina el bermellón, la parte roja de los labios, se llama bermellón, ¿ya? Entonces, el borde es básicamente piel, ¿cierto? Una piel común y corriente que tiene pelo, glándulas sudoríparas, ¿cierto? Lo mismo que vimos cuando los tegumentos se vuelven en el semestre anterior. Piel normal, ¿ya? Pero el bermellón mismo, la parte roja de los labios, se ve así porque en realidad en esa parte, pese a que el bermellón tiene piel también, en ese lugar primero no hay pelo, ¿cierto? O sea, por lo tanto no hay folículos pilosos, no hay glándulas sebáceas, ¿cierto? Y además es un epitelio ahí que es transparente, ahí no hay melanocitos. Entonces eso hace que se trasluzca los vasos sanguíneos que están en el interior del tejido conectivo, que es donde se apoya el epitelio estratificado, plano, queratinizado, que es el epitelio de la piel, ¿cierto? De la epidermis. O sea, la dermis aquí tiene vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, como tiene vasos sanguíneos, la sangre que pasa por ahí le da el color a esos labios, ¿ya? Entonces, es muy importante darse cuenta de eso porque, por ejemplo, si uno mira a un paciente que llega con los labios azules, por ejemplo, nos puede estar indicando que hay baja oxigenación en esa zona, ¿sí? Y eso nos puede indicar que hay baja oxigenación también en otras zonas del cuerpo. Esto es un indicador, es un signo clínico que es importante y que tenemos que saber reconocer, ¿ya? Obviamente, si esto visto es un labio sin ninguna pintura, sin ningún maquillaje, ¿sí? Entonces, es importante darse cuenta entonces de cuál es la coloración normal y natural del bermellón de los labios, ¿ya? Ahora, en el borde, en los extremos, en las comisuras orales, por lo tanto, ¿cierto? Que es donde se une el labio superior con el inferior, nosotros vamos a encontrar unos puntitos que en algunas personas se notan más que en otras, ¿ya? Se llaman glándulas, son glándulas sebáceas ectópicas, no asociadas a folículos pilosos, o sea, son glándulas sebáceas que no tienen una raíz de un pelo que llegue o que salga, ¿cierto? Que esté asociada a esa glándula, ¿ya? Y se ven entonces como unos puntitos, le llaman gránulos o manchas de Fordyce o Fordyce, ¿sí? Ese es el nombre de esos pequeños gránulos. Entonces, en algunas personas se nota más que en otras. O sea, por lo tanto, en las comisuras orales tampoco hay pelo, ¿cierto? Ahí no debería haber pelo, porque no hay folículos pilosos ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué encontramos además? Pues encontramos la piel, ¿cierto? Entonces en el borde de los labios, el bermellón mismo, la parte roja de los labios, pero nosotros nos encontramos hacia el interior, entonces, que hay tejido conectivo, la dermis, ¿cierto? Propiamente tal, y una pequeña submucosa, o sea, más tejido conectivo, poco desarrollado, ¿ya? Y luego tejido muscular estriado de tipo esquelético, ¿ya? O sea, músculo orbicular de los labios, ¿sí? Que está hacia el interior, ahí, ¿cierto? Y si nos vamos luego hacia el otro lado, hacia el interior, nos vamos a encontrar entonces con más submucosa, el tejido conectivo de la mucosa y otro tipo de epitelio en el interior. Un epitelio que va a ser estratificado también, que también es plano, pero que es no queratinizado. Entonces, el interior de los labios, al igual que el interior de las mejillas, está revestido entonces de un epitelio de revestimiento, ¿cierto? No queratinizado. Entonces acá están viendo una imagen un poquito más clara, ¿cierto? Y con más aumento de los labios, específicamente del bermellón de los labios, donde vemos el epitelio, donde vemos la capa papilar de la dermis, luego está la capa reticular, ¿cierto? De la dermis, ustedes se acuerdan del pigmento cuando lo vimos hace tiempo, ¿sí? Y ahí, claro, justamente los vasos sanguíneos quedan muy cercanos a la superficie, como el epitelio es transparente, vemos ese color, ¿ya? Ahora, justamente en los labios tampoco hay folículos pilosos, tampoco hay glándulas sudoríparas ni glándulas sebáceas en esa zona, ¿ya? O sea, hasta el momento yo no he visto algún bermellón de los labios con pelo en alguna persona, más o menos, ¿cierto? Sería patológico, ¿cierto? No sería normal, ¿ya? Ahora, las mejillas, ¿cierto? Externamente también están revestidas por piel, ¿sí? O sea, también mismo tipo, pero cuando lo vemos por dentro, ¿cierto? Y vemos el vestíbulo oral, ¿cierto? Como cuando uno
va al odontólogo, ¿cierto? Y abre las arcadas dentales para ver, ahí vemos este espacio revestido internamente, por lo tanto, por el mismo tipo de mucosa de revestimiento, entonces, que reviste el interior de los labios, ¿ya? O sea, una mucosa que va a tener un epitelio de revestimiento estratificado plano no queratinizado y tejido conectivo subyacente, lo cual se denomina lámina propia en las mucosas, ¿ya? Ahora, acá ustedes ya están viendo los dientes, el periodonto, o sea, las encías, ¿cierto? Y eso ya está revestido por mucosa masticatoria, que ya vamos a ver un poquito más adelante de eso. Ahora, la mucosa del interior de las mejillas, o sea, cuando uno ve ahí el interior de los vestíbulos, la mucosa de este sector de acá, ¿cierto? Ahí, va a ser entonces una mucosa que va a tener, como les decía, un epitelio estratificado plano no queratinizado, una lámina propia, que es el tejido conectivo subyacente, que acá en esta zona, además de tener fibras de colágeno, sustancias amorfas y todo lo demás, tiene fibras elásticas. Por eso nosotros podemos expandir nuestras mejillas justamente llenando de aire de comida y no se rompe, ¿cierto? Y se mantiene esa zona íntegra, ¿ya? Ahora, la submucosa está poco desarrollada, o sea, por aquí también vemos algo de tejido conectivo, incluso, como ven ustedes ahí, hay tejido glandular, porque en el interior de las mejillas hay glándulas salivales, que llamamos glándulas salivales propias de la mejilla, ahí en el interior de la lengua también, por ejemplo, como vamos a ver. Entonces, en esa zona, a nivel de submucosa, que está poco desarrollada, hay estas glándulas salivales menores, ¿ya? Entonces, si nosotros no logramos identificar dónde está la submucosa, buscamos las glándulas salivales, yo sé que por ahí está la submucosa, rodeando a todos los glándulos, ¿ya? Ahora, en odontología, a esta mucosa del interior de las mejillas le llaman mucosa yugal, ¿ya? Entonces, por si acaso ustedes se encuentran con ese término lo usan propiamente los odontólogos. En otras carreras de la salud no se ocupa mucho ese término, pero por ahí también podría alguien hablarles entonces de la mucosa yugal, porque será que eso se refiere a la mucosa de las mejillas. Ya si hay una lesión, por ejemplo, que una lesión en la mucosa yugal, en las mejillas. Ahí me están hablando. Pero ojo, a nivel también justamente de las mejillas, a veces uno observa una línea blanca, una línea blanquecina, ¿ya? Eso se llama entonces línea alba, ¿ya? Igual en el abdomen también hay una línea alba, en el interior hay varias estructuras que se llaman así, pero en este caso esta coincide en el nombre porque es una línea, es una estructura que nosotros no vemos en todas las personas, se ven en algunas personas, sobre todo algunas personas que suelen morderse mucho el interior de las mejillas, ¿ya? Tienen que ver entonces con un trauma masticatorio, o sea, cuando nosotros, ¿cierto?, mordemos el interior de la mejilla y es como, hoy me voy a morder, y empieza a verse, de hecho se ve mejor en la pantalla, ¿ya? Esa línea, entonces, porque uno le da un trauma al interior de la mejilla, ¿ya? Y el epitelio entonces trata de reparar ese daño, ¿ok? Trata de reparar ese daño y lo hace produciendo queratina, ¿ya? Y por lo tanto, el epitelio de la mucosa del interior de la mejilla, de esta mucosa yugal, en esa zona donde está la línea alba, cambia de no queratinizado a paraqueratinizado, ¿ok? Entonces, ¿cómo es un epitelio paraqueratinizado? Este es no queratinizado, ¿se fijan? Ahí el epitelio tiene células con núcleos que llegan hasta la superficie, ¿cierto? Y el citoplasma se tiñe del mismo color que el resto del citoplasma del epitelio, o sea, rosado, ¿sí? Un rosado claro. Un epitelio cornificado o queratinizado, por otro lado, va a tener células en la superficie que están llenas de queratina y en los cuales ya no se observan los núcleos, ¿sí? Y que se tiñe de un color medio anaranjado, medio amarillento, ¿ya? Con la hematoxilina-eosina, suele teñirse de una tonalidad levemente diferente al resto del citoplasma de la célula, ¿ya? Un epitelio paracornificado es como una transición entre estos dos, o sea, tiene células que tienen núcleo hasta en la superficie, pero esas células están llenas de queratina, ¿ya? Entonces, un epitelio paraqueratinizado es una entidad especial que aparece en algunos casos, como por ejemplo cuando nosotros le hacemos daño a nuestra mucosa yugal, ¿cierto?, por la masticación.
también puede aparecer a veces en esófago, por ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros comemos alimentos muy duros que pueden raspar el esófago, causarle daño, también a veces ahí el epitelio cambia para queratinizado, ¿ya? Pero existe normalmente también, o sea, no solamente cuando hay algún trauma, sino que también existe normalmente en nuestro organismo a nivel de paladar, ¿ok? En el paladar duro, la mucosa que está ahí, que se llama mucosa masticatoria, ¿ok? Tiene entonces un epitelio que es paraqueratinizado, ¿ok? Y el epitelio entonces paraqueratinizado va a estar a nivel del rafe, que es donde se unen los maxilares y los huesos palatinos, ¿cierto? A nivel de paladar duro, entonces, a nivel del rafe, y también van a estar en la región posterior y lateral del paladar duro y en la región anterior y lateral del paladar duro, ¿ok? En toda esa zona hay un epitelio que es paraqueratinizado. En los textos antiguos le llamaban ortoqueratinizado, ¿ya? Ese nombre ya no se usa, por cierto, ¿ya? Pero aún aparece por ahí en algunos libros más viejitos, así que lo dejé de todas maneras para que por si acaso ustedes se encuentran con ese término, es paraqueratinizado, ¿ya? Ahora, a nivel del rafe palatino, a nivel de la región posterior y anterior del paladar duro, nosotros además de encontrar este epitelio paraqueratinizado, estratificado, también plano, ¿sí? Nos encontramos con una lámina propia. La lámina propia antiguamente le llamaban corión, ¿ok? Ese término tampoco se usa actualmente porque se usa más en biología, las biologías coriónicas, ¿ustedes se acuerdan de eso? ¿Ya? Entonces ya no se usa ese término, pero de nuevo, todavía aparecen algunos textos un poco más antiguos, así que se los dejo ahí, pero acuérdense que eso se llama lámina propia. ¿Qué tejido conectivo? Nada más. Al igual que cualquier mucosa. Como esta es una mucosa, tiene el epitelio, lámina propia, ¿ya? Pero aquí le llaman, ahí dice corión fibroso, porque a nivel del rafe hay mucho colágeno, es muy denso, ¿ya? Y está muy pegado al tejido óseo de esa zona. En cambio, a nivel de la región anterior, el corión, si bien es denso, o sea, si bien es un tejido conectivo, esa lámina propia, es un tejido conectivo denso y regular, igual que a nivel del rafe es un poquito menos denso, o sea, tiene un poquito menos de fibras de colágeno que a nivel del rafe, ¿ok? Y además en la región anterior hay células adiposas, hay adipocitos, hay algunos grupos o cúmulos de tejido adiposo. En la región posterior no, en la región posterior no hay tejido adiposo, hay el mismo tipo de lámina propia que en la región anterior, pero ahí nosotros podemos encontrar glándulas salivales menores, que son glándulas linguales, estas glándulas están en el área. Entonces también podemos encontrar glándulas salivales menores. Ahora, a nivel de el paladar blando, o sea, donde ya no hay tejido óseo, encontramos un epitelio no queratinizado, o sea, ahí es un epitelio propio de una mucosa oral de revestimiento, ¿ya? Igual que el interior de la mejilla, igual que el interior de los labios, ¿ya? Y ahí también encontramos glándulas salivales menores, que también le llaman glándulas palatinas, perdón, había dicho linguales antes, glándulas salivales palatinas, estamos hablando del paladar, perdón. Glándulas palatinas, tanto a nivel entonces de paladar duro como de paladar blando, pero en la región posterior, ¿ya? A la región anterior del paladar duro no hay glándulas salivales menores, ¿ya? No hay glándulas palatinas ahí. Entonces ahí tienen un pequeño mapa, ¿ya? Esa zona en inglés le llaman zona grasa porque es donde podemos encontrar adipocitos. Zona glandular a nivel del paladar duro, una zona pequeña, y luego ya está el paladar blando, ¿sí? Ahí está la encía, ¿ya? Estamos mirando ahí el paladar mirado desde arriba, entonces está la persona, la fotografiaron desde acá, ¿cierto? Es una persona viva, así que están mirando ahí los colores reales, ¿sí? Ahora, al interior de la cavidad oral nosotros nos encontramos con la lengua. Ustedes saben que anatómicamente se divide en una región posterior y en una anterior, siendo la región anterior mucho más grande, ¿cierto? Que la región posterior. Esa es la zona de la lengua que nosotros vemos, ¿sí? La zona libre de la lengua, ¿ya? ¿Qué hay adentro? Tejido muscular, ¿cierto? O sea, la lengua está, si bien está revestida de epitelio, está revestida de una mucosa oral en la parte inferior y de una mucosa especializada en la parte superior o dorso,
de la lengua, en su interior es una gran masa muscular, ¿ya? Y que tiene distintos músculos, unos que se llaman intrínsecos, otros se llaman extrínsecos, ¿cierto? Que en anatomía obviamente hay que sabérselo bien, palatogloso, gloso, estilogloso, todo eso, glosos, ¿cierto? Son propios de la lengua, ¿ya? Pero, dado que nosotros podemos mover la lengua, ¿qué tipo de tejido muscular creen ustedes que hay ahí? ¿El esquelético o el liso? El esquelético, ¿cierto? Porque, de hecho, se inserta, muchos de esos músculos se insertan en tejido óseo cartilaginoso, así que probablemente de tejido esquelético, dado su estructura anatómica, pero también, ¿cierto?, por el tipo de fibra, entonces, que es voluntaria, es tejido muscular esquelético el que se encuentra, ¿ya? Ahora, entre medio, entre el lado derecho y izquierdo de la lengua, un septo, que es de tejido conectivo denso y regular también, ¿ya? O sea, un pequeño tabique de tejido conectivo, ¿sí? Ahora, el epitelio, entonces la mucosa, porque nosotros sabemos que hay tejido conectivo, por eso el ICCT es la lámina propia, acá también. Esta es la superficie ventral, o sea, la parte inferior, ¿cierto? La que mira hacia el inferior del cuerpo, superficie ventral, superficie dorsal. En la superficie ventral, entonces, además de la lámina propia de tejido conectivo, nosotros encontramos este epitelio, que es un epitelio de revestimiento, ¿cierto? Estratificado, plano, no queratinizado. Igual que en el interior de la mejilla, igual que en el interior de los labios, ¿ya? Igual que encontramos en el paladar plano, también, el mismo tipo. Pero en la región dorsal, en la superficie, vamos a encontrar un epitelio, entonces, que es especializado. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos captar las distintas sensaciones producidas por las sustancias químicas en nuestras células especializadas que se encuentran en estas estructuras que se llaman corpúsculos gustativos, los cuales se encuentran en las papilas gustativas, ¿sí? Ojo, no es lo mismo el sabor, por si acaso, lo dejé anotado para que no es lo mismo el gusto que el sabor. El sabor integra también las informaciones sensoriales del tacto y el olfato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos resfriamos y nos sentimos los aromas de los alimentos, no podemos sentir el sabor, pero sí el gusto probablemente, ¿ya? A no ser que tengamos, por ejemplo, COVID y perdamos también el sentido de gusto, ¿ya? Pero en general, si se pierde uno de ellos, ¿cierto? Nosotros podemos tener los otros, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan del mapa que ponían en el colegio? Que le ponían salado por aquí, dulce por allá y todo eso. Ya en realidad no están así. Y como ven ustedes, nosotros podemos sentir los distintos estímulos químicos en todas partes de la lengua. En realidad, mientras haya corpúsculos gustativos, los podemos captar. ¿Ok? O sea, podemos captar dulce en el lugar que se supone que se captaba solo salado. ¿Ya? Entonces, se puede. Pero ojo que el mapa ese, ¿por qué lo hacen y por qué lo enseñan en el colegio? Porque en realidad hay ciertos estímulos que se sienten más intensamente en ciertas zonas, ¿ya? Pero no es que, claro, si alguno hizo la prueba, voy a ver si aquí, y uno dice, igual lo siento, ¿cierto? Tal vez no es tan intenso, pero se siente igual, ¿ya? Entonces, ojo que este mapa. Ahora, aquí, ¿cierto? Ustedes ven ahí de la sacarosa, ¿cierto? Aquí en el fondo es dulce, salado, ácido, ¿cierto? Quinina, incluso el agua. El agua, hay personas que son, como le llaman, súper degustadores, que tienen como mayor sensibilidad y pueden captar incluso los distintos sabores del agua y diferenciarlos. Esta agua tiene mejor sabor que esta otra. Hay algunas personas que pueden, no todas. Hay personas que sí pueden. Entonces, hay de todas maneras sectores de la lengua que pueden captar mejor ciertas sensaciones, ¿ya? Ahora, hay otras sensaciones del gusto también que se han ido agregando. Este es como un mapa medio antiguo, porque se dice también que está el umami, ¿les gusta hablar de eso? ¿Sí? Está el umami también, está el de la que también es adicional, ¿cierto? A lo que nosotros conocíamos anteriormente, y está también el de la grasa, ¿ya? También hay varias investigaciones de los últimos años que dicen que también sería otra sensación química diferente que nosotros también podemos captar, y por eso también
los humanos también tenemos preferencia por alimentos grasos, por ejemplo, frituras, ese tipo de cosas, porque se capta con un sabor o un gusto en realidad. ¿Ya? Ahora, otra cosa es el picante. Ojo, el picante no es un sabor, no es un gusto, no es una sensación química que nosotros podemos captar a través de los corpúsculos gustativos. El picante es nada más que dolor. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? O sea, estas pobres celulitas que están aquí en los corpúsculos gustativos, cuando les llega algo picante, se dañan y les duele. ¿Ok? Y eso es lo que uno capta como algo sabroso. ¿Cierto? Y uno dice, oh, qué rico, esto está picante, ¿ya? Pero por eso generalmente con el picante hay tolerancia y hay personas que con el tiempo pueden comer cosas más picantes y lo pueden tolerar bien, porque en realidad ya el umbral del dolor ya cambia, las células se habrán acostumbrado, pero es dolor, ¿ya? Es dolor, por si acaso, el picante no es un tipo de gusto. Ahora, esto probablemente ustedes ya lo saben, ¿cierto? Que hay 4 tipos de papilas gustativas, las filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas, ¿cierto? Que, por ejemplo, las circunvaladas o caliciformes se encuentran en la llamada bilingual, las foliadas se encuentran ahí en los bordes, estas como ramitas que uno ve en la parte lateral de la lengua, ahí están las foliadas, ahí y acá, y en el resto de la lengua, filiformes y fungiformes distribuidas, ¿cierto?, en todo el interior de la lengua, ¿ya? Entonces, todas ellas, excepto las filiformes, tienen corpúsculos gustativos, ¿ok? O sea, las papilas filiformes no tienen corpúsculos gustativos, que son estas estructuras formadas por células de sostén, que lo que hacen es básicamente sostener a las células sensoriales, ¿cierto?, que son las encargadas de captar las sensaciones de los alimentos, ¿sí? Ahora, hay fibras nerviosas que llegan a esas células para poder que esa sensación que se captó obviamente pueda llegar a nuestro cerebro, y también hay algunas células basales que son células de reemplazo, ¿ya? Entonces, ahí lo ven en el diagrama para que lo entiendan un poco mejor, ¿cierto? De hecho, hay un poco la tridimensionalidad, están medias escondidas, ¿cierto? Uno no las alcanza a ver muy bien, y aquí por ese poro entran, ¿cierto?, los distintos estímulos químicos que se captan ahí en esta corpúsculo gustativo. Las papilas filiformes no tienen corpúsculo gustativo, no tienen eso. Entonces ahí lo ven, cómo se ve en un corte real que están viendo en el diagrama, ¿ya? Entonces, claro, las filiformes, que son estas, ahí están mostrando que tienen esta forma como de pelito, no tienen corpúsculos gustativos. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué nos sirven? Si no tienen corpúsculo, o sea, son papilas que no captan sabor, no captan gusto, ¿cierto? ¿Para qué nos sirven? En realidad nos sirven, a los humanos al menos, para poder aplastar el bolo alimenticio contra el paladar duro, ¿ya? En humanos no está tan desarrollado, pero tenemos aún, porque nosotros somos animales omnívoros. Pero, por ejemplo, los carnívoros, como los gatos, por ejemplo, tienen estas papilas muy desarrolladas. O sea, de hecho, si ustedes quieren ver esas papilas, las pueden ver muy bien en la lengua de un gato, ¿ya? Porque de hecho la lengua se ve como una lija, y de hecho si ustedes han tocado la lengua de un gato los ha tocado ustedes con su lengua, puede ser, ¿cierto? A veces uno lo pierde porque la marihuana, ¿cierto? Y ahí uno capta como una lija, bien áspera, ¿ok? Entonces eso es porque, claro, los animales carnívoros, a ellos les sirven esas papilas para raspar la carne de los huesos. Es como la idea de estas papilas, ¿ya? Pues son como una verdadera lisa. Pero en nosotros no están tan desarrolladas, porque en realidad nosotros ya comemos alimentos están cocinados, ¿cierto? Y hay otro tipo de alimentación la que tenemos nosotros. Entonces nosotros no tenemos tan desarrollado, pero tenemos todavía, ¿ya? Ahora, ¿por qué tienen esta forma? Es básicamente porque están formados por mucho epitelio queratinizado, o sea, tienen un epitelio muy parecido al de la epidermis de la piel, tienen mucha queratina, ¿ok? Ahora, las fungiformes, por otro lado, ustedes ven aquí una imagen, son estas que uno cuando mira la lengua se ven como unos puntitos. Si ustedes se han fijado, cuando uno mira la lengua, el dorso de la lengua, se ven unos puntitos que están separados, ¿cierto?, entre sí, pero están llenos de puntitos en la lengua. Esos son las papilas fungiformes, que en el corte histológico se ve como una especie de hongo, por eso se llaman fungiformes, forman el hongo, ¿sí? Y aquí sí hay corpúsculos gustativos.
Entonces hay un epitelio queratinizado, menos queratinizado obviamente que el de la filiforme, y entre medio encontramos ahí los corpúsculos gustativos. ¿Ya? Entonces ahí es donde puedes captar inmediatamente las sensaciones, ¿cierto?, de los alimentos. Ahora, por otro lado, las foliadas superficialmente se ven como rayitas, pero en el corte histológico se ven más bien cuadradas. Y tienen los corpúsculos gustativos en las superficies laterales. ¿Okay? Entonces los corpúsculos gustativos están hacia lateral. Y en la superficie dorsal, digamos, ¿cierto?, van a tener básicamente este epitelio también que es queratinizado, que es estratificado y plano, pero no tan queratinizado como el de la fungiforme y como el de las folias. El de las filiformes. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos, claro, aquí ya se ve más hacia el interior de la lengua, aparece el músculo estriado esquelético, hay glándulas salivales que ya vamos a ver, ¿cierto?, que también hay en la lengua. ¿Ya? Entonces se ven otras cosas. Ahora, las caliciformes, que son las papilas gustativas más grandes, también tienen los corpúsculos gustativos hacia lateral. ¿Ya? Y entre medio un surco bastante grande, porque obviamente estas son papilas más grandes. ¿Ya? Y tienen, obviamente como son más grandes también, tienen mucho tejido conectivo en el interior. Las foliadas, por ejemplo, y las fungiformes no tienen mucho tejido conectivo en el interior, porque son más chiquititas, igual que las filiformes. Pero las caliciformes, o circunvaladas, o también valladas, le llamaban antiguamente, estas tienen mucho tejido conectivo. ¿Ya? Tienen entonces una lámina propia, el tejido conectivo, que es más grueso. Y en la base podemos encontrar, en la base de cada una de ellas, adenómeros de glándulas salivales serosas, ¿ya? Únicamente serosas, ¿ya? Y que sus conductos excretores llegan aquí, a este surco. Entonces por ahí sale la saliva, ¿ya? Y claro, acá vemos una superficie de una de estas papilas caliciformes, uno de los lados, se ha cortado todo lo demás y ahí se ven nuestros corpúsculos gustativos nuevamente. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con estas papilas caliciformes y sobre todo con las foliadas? Cuando nosotros envejecemos, se va perdiendo tejido y estos surcos, sobre todo las papilas foliadas, se van haciendo menos profundos. ¿Ya? Y eso hace entonces que corpúsculos gustativos ya no puedan captar las sensaciones, ¿cierto?, químicas de los alimentos. Entonces, ¿qué le pasa a la gente cuando envejece? Deja de sentir algunos sabores. Entonces, se han comido, me imagino que sí, comida preparada por alguien mayor, así, bien mayor. Ya, como comida porque le prepara la abuelita. Fijan que le ponen más sal y le ponen más harina a la comida, porque ellos toman la comida cuando la cocinan y como ya no sienten tanto los sabores, ponen más harina, ponen más sal. Ya, un gran problema para los hipertensos, por ejemplo, por eso hay que estudiar tanto a los adultos mayores, porque los adultos mayores suelen colocar mucha sal a la comida, es decir, no le colocan tanta sal, o cámbiala por una sal que no tenga tanto sodio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué suelen alinear, ¿cierto?, y poner la comida más salada? Ustedes lo sienten más, como ustedes son más jóvenes también, sienten todo más intensamente los sabores. Cuando ustedes vayan envejeciendo se van a dar cuenta que hay cosas que comían cuando eran chicos que después ya no se sienten igual. Me imagino que por algunas cosas ya se han dado cuenta. O sea, esto yo lo comía antes y era más rico, y ahora es rico. ¿Ya? Y no es porque necesariamente lo que ustedes consumieron haya cambiado, es uno que ha cambiado. ¿Okay? Es el envejecimiento. Ustedes saben, el envejecimiento, el declive empieza más o menos como a los 25 años, empieza como ya las células a envejecer. ¿Ya? Más o menos, porque hay personas que biológicamente pueden retrasar un poco su envejecimiento también. ¿Sí? Todo depende del estilo de vida. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay en la región posterior? Están las tonsilas linguales. Entonces encontramos tejido del sistema inmune. ¿Ya? O sea, si nosotros nos metemos hacia el interior donde están estas cristas, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar cúmulos de tejido linfóide, ¿cierto? Que, claro, la superficie de un epitelio plano estratificado no queratinizado, porque en la región posterior de la lengua, ¿cierto?, ya no hay papilas gustativas, ¿sí? Entonces encontramos el epitelio de una mucosa oral de revestimiento, ¿ya? Pero encontramos ahí en el interior estos cúmulos de tejido linfóide, importante para poder evitar que lleguen microorganismos que nos dañen,
¿ya? Y que ingresen más allá de la cavidad oral, ¿ya? Por eso la zona, ¿cierto?, de esta puerta de entrada a la faringe tiene tantas tonsilas, ¿cierto? Tonsilas linguales, tonsilas faringeas, tonsilas palatinas, mucho tejido linfoide para evitar que llegue comida y que no pueda hacerlo. Ahora, las glándulas salivales, que se localizan en nuestra cavidad oral, son las que producen la saliva y que mantienen humectada, ¿cierto? Entonces, humectación, ¿cierto? La función más importante, pero ojo que no es la única función de la saliva. También, ¿cierto?, además de la lubricación, tienen elementos antibacterianos, antifúngicos, antivirales, tienen algunas amilasas que nos ayudan a digerir algunos alimentos, ¿cierto? Entonces, carbohidratos principalmente. Entonces, aquí en la cavidad oral es donde comienza la digestión, ¿ya? Gracias a esta saliva que produce, ¿cierto?, nuestro cuerpo entre medio litro a litro y medio, ¿ya? Varía también de persona a persona, ¿sí? Pero lo mínimo normal, medio litro, máximo litro y medio, ¿ya?, de saliva al día, ¿ya? Esto es por dieta, ¿ya? Ahora, de las glándulas salivales menores se llaman así porque son chiquititas, son pequeñas, pero son muchas, son entre 700 a 1000 y que se localizan al interior de los labios, como está mostrado aquí, ¿cierto?, al interior del paladar, y aquí vimos en la porción posterior del paladar puro y en el paladar blando. En el interior de la mejilla también encontramos algunas, incluso en la lengua, ¿ya? Ahí tienen una distribución, ¿cierto? Más o menos, este es un mapa que no está tan preciso, pero más o menos les da una idea. Aquí en este cuadrito tienen un poquito mejor la descripción de dónde están, cuáles son serosas, cuáles son mucosas y cuáles son mixtas, ¿ok? Porque las glándulas salivales entonces son o serosas o mucosas o mixtas, ¿ya? Y producen entonces una gran cantidad de saliva, porque son muchísimas, pero no llega más allá del 8% de todas formas, ¿ya? La mayor parte de la saliva la producen, ya voy a volver a eso, la producen las glándulas salivales mayores, que son la parótida, la submandibular y la sublingual, ¿ya? Esas son las glándulas salivales que producen más del 90% de la saliva diaria, ¿ya? Ahora, las glándulas salivales mayores, igual que las menores, también pueden ser serosas o mucosas o mixtas, ¿ya? Como ven ustedes, ¿ya? O sea, son del mismo tipo, o sea, todas las glándulas salivales menores y las mayores tienen adenómeros, conducto excretor, ¿cierto? Son iguales, todas son merocrinas, o sea, todos producen la sustancia, ya sea mucosa o serosa, a través de vesículas, o sea, así la liberan, ¿ya? Y de hecho, si ustedes quieren ver cómo se ve una glándula salival así a simple vista, en el interior de los labios, todas esas como bultos que uno ve, esos como puntitos, esas son las glándulas salivales menores, que se encuentran a nivel labial en este caso, ¿ya? Y ahí ven ustedes cómo se ve histológicamente. Acá, como ven, por ejemplo, aquí se ve estos adenómeros mucosos, y ahí hay un conducto excretor, pero no se le olvide cómo son las glándulas, entonces tengo que volver ahí a recalcular cómo son las glándulas. Ahora, las glándulas salivales menores suelen ser bastante simples, o sea, suelen tener adenómeros, un conducto excretor, y que llega a un conducto excretor más grande, pero las glándulas salivales mayores son un poco más complejas, como son más grandes, tienen lóbulos y lobulillos, o sea, parte de esa estructura grande entonces que está ahí va a tener subunidades menores, donde están los adenómeros con conductos excretores más pequeños, que van a llegar a conductos excretores cada vez más grandes. Entonces, los conductos excretores más grandes, que el conducto principal, que aquí no se muestra en la imagen, son el conducto excretor, ¿cierto?, de la glándula submandibular, de la sublingual, ¿cierto?, el conducto excretor parotídeo, también de las parótidas, ¿cierto?, son los más grandes, ¿ya? Pero antes que eso están estos otros, el conducto propio del lóbulo, entonces, el conducto que está entre los lobulillos y así. Y como ven ustedes, en un principio los conductos excretores tienen un epitelio que es más bien cúbico bajo, o sea, es casi plano, ¿ya? Y luego se va convirtiendo el epitelio de cúbico a cilíndrico, luego se vuelve pseudoestratificado, cilíndrico nuevamente, pero pseudoestratificado, hasta que finalmente se vuelve un epitelio cilíndrico estratificado. Es aquí donde encontramos este tipo de epitelio, que generalmente nosotros lo describimos, que es un
epitelio estratificado cilíndrico existe en nuestro cuerpo, solo en este lugar, hasta el momento donde menos se ha descrito, ¿ya? En el conducto locular. O sea, cada vez más grande y sus células van cambiando, ¿ya? Ahora, esto puede ser a veces difícil de ver histológicamente porque uno suele ver, cuando ve cortes de glándula parótida, por ejemplo, uno ve el interior del lobulillo y uno suele ver nada más que los primeros conductos, uno ve las entidades más pequeñas, ¿ya? Pero ojo que también están los conductos más grandes ahí. Ahora, los adenómeros están rodeados de células mioepiteliales, entonces estas células tienen la capacidad no solamente de cubrir a las células del adenómero, sino que de contraerse para ayudar a que la salina pueda salir una vez que se va produciendo, ¿ya? Así que eso es lo que tienen. Entonces, si ustedes se fijan, ahí está el acino o adenómero, que son acinares, en este caso estas glándulas, tanto las menores como las mayores, y ahí se ven los conductos excretores, ¿cierto? Los más chiquititos que se llaman intercalares, estriados, se llaman así porque cuando uno lo ve en el corte histológico se ven como unas rayitas del interior, por eso le llaman estriados. Después ya el conducto excretor propiamente tal, el cilíndrico pseudoestratificado. Ahora, a esta unidad de conductos excretores más el adenómero, en las glándulas salivales le llaman cialona, ¿ya? Poco usado ese término en todo caso, pero por si acaso se encuentran, se toman por ese término, o sea, el adenómero con el conducto excretor en las glándulas salivales en particular. Ahora, como ustedes ven, la glándula parótida es completamente serosa, ¿sí? La glándula submandibular es mayormente serosa, por eso tiene ahí el color naranjo, y tiene una pequeña porción de células que son mucosas. La glándula sublingual, mayormente mucosa y tiene un pequeño componente seroso, muy poco. Tampoco tiene la glándula sublingual, que aquí está mostrada, miren, ahí tiene un pequeño acino seromucoso, muy poquititas células serosas, las más oscuras. Todas las más claras son mucosas. Tiene tan poco contenido de células serosas que en anatomía probablemente ustedes le van a decir que la glándula sublingual es mucosa. No le van a decir que es mixta o con predominio mucoso, porque también se llama cuando tiene más células mucosas que serosas. Pero tiene células serosas. Sí hay. ¿Ok? Sí hay. Solo que, claro, anatómicamente como no se ve así, entonces los anatomistas suelen decir que la glándula sublingual es mucosa solamente. ¿Ya? Pero ojo, es mixta, ¿ya? Es mixta, si la realizamos histológicamente es mixta, ¿ya? Ahora, igual que la submandibular, pero miren, la submandibular, muchas más células serosas, estas que son oscuras, más teñidas que estas que son oscuras. En cambio, si miramos la parótida, miren, muchas células serosas, ¿cierto? Que tienen muchas células, entonces, con muchas vesículas, hay que se tienen de este color rosado intenso, ¿ya? Ahora, salimos por fin de la cavidad oral. ¿Sí? Tuvimos gran parte de la clase entonces dedicado ahí a la cavidad oral, hay una harta cosas que ver, ¿ya? Así que ahora nos metemos por acá, estamos mirando desde posterior, salimos entonces, ahí está, miren, ahí está la cavidad nasal, ahí está la cavidad oral, ¿sí? Entonces estamos aquí, ¿sí? Salimos de acá, ahí está la úvula, ¿sí? El hilo de la fausa, ¿cierto? Y acá, estamos en el sector de la orofaringe. ¿Qué nos deberíamos encontrar ahí? Con una mucosa que va a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado, igual que a nivel de la laringofaringe, ¿cierto? Como ustedes ya vieron, sistema respiratorio, ya. Entonces, ya me imagino que esto ya lo vieron, ¿cierto? Que a nivel de la faringe, de la nasofaringe, tenemos otro epitelio que es el epitelio respiratorio, que tiene células caliciformes, ¿cierto? Que tiene cilia, acá, ¿sí? Pero hacia el interior, miren, ahí, tonsila faringe. ¿Se acuerdan que les decía? Claro, alrededor de toda la cavidad oral y cavidad nasal, muchos tejidos linfoides, ¿cierto? Para evitar que lleguen cosas ahí que no puedan ver, ¿ya? Ahora, si nos metemos ya por dentro de la faringe, encontraríamos un tejido muscular, ¿cierto? Estriado de tipo esquelético, ¿ya? Porque, obviamente, la faringe entonces va a tener tejido muscular en el interior. Pero, ¿cierto? Internamente el revestimiento es una mucosa, o sea, que tiene este epitelio, pero también, ojo, que hay tejido conectivo. Todas las mucosas que tienen tejido conectivo, ¿ya? Entonces, lo pasamos rápidamente porque en realidad ya
habían visto antes cuando vimos el sistema respiratorio. Entonces pasemos ahora al esófago y el estómago. Entonces salimos ahí de la orofaringe. Si nos vamos por la laringe, nos metemos ya al sistema respiratorio, pero nosotros vamos a seguir aquí de largo, ¿cierto? La faringe es esta estructura entonces común a ambos sistemas. Pasamos acá al esófago. De aquí en adelante, del esófago en adelante, nos vamos a encontrar con un tubo digestivo que va a tener 4 capas. Que va a tener una capa mucosa en el interior, igual como lo hemos visto en toda la cavidad oral, en la faringe, va a tener una mucosa, o sea que tiene un epitelio de revestimiento y una lámina propia de tejido conectivo. ¿Ya? Pero adicionalmente acá se agrega una capa delgada, que ahí está dibujada, de tejido muscular liso. ¿Ok? Y ese tejido entonces muscular liso se llama muscular de la mucosa. Y ahí nosotros sabemos que termina la mucosa del tubo digestivo. Luego, ¿con qué nos encontramos? Con la siguiente capa, que es la submucosa, que está compuesta de tejido conectivo. Varía entre denso a laxo dependiendo de la zona del tubo digestivo, así que lo vamos a ir viendo también zona por zona, ¿ya? Pero hay tejido conectivo, ¿ya? Del propiamente tal. Y luego, miren, una capa muscular, que también, dependiendo de la zona, puede ser tejido muscular liso o estriado de tipo esquelético, o que también aquí le podríamos llamar visceral. En realidad, cuando hablamos de tubo digestivo, también le llaman vísceras a eso. ¿Sí? Entonces, podemos también llamarle tejido muscular estriado visceral. Ahí no estaría mal, ¿ya? Y luego, el tejido más externo, que es una sedosa o una adventicia. ¿Se acuerdan ustedes la diferencia entre sedosa y adventicia? ¿Se acuerdan? No. Miren, tanto la sedosa como la adventicia están formadas de tejido conectivo laxo, ¿ok? Pero las adventicias tienen solo tejido conectivo laxo. Las sedosas tienen, además del tejido conectivo laxo, una capa de epitelio plano simple, ¿ya? Que se llama mesotelio, ¿ya? Entonces las sedosas tienen mesotelio y tejido conectivo laxo, ¿ok? Las adventicias tienen solo tejido conectivo, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, depende del segmento del tubo digestivo en el que hablemos, va a haber o sedosa o adventicia, ¿ya? Como regla general, cualquier estructura del tubo digestivo que esté revestida de peritoneo, ¿ya? Que esté peritonizada o parcialmente peritonizada, donde haya peritoneo, va a hacer ese peritoneo entonces una sedosa. ¿Okay? Si no tiene, entonces probablemente sea adventicia, ¿ya? Ahora, en la capa muscular, como ustedes ven, en la mayor parte del tubo digestivo, una de las capas de tejido muscular se dispone de manera circular, la más interna. O sea, si yo tengo un tubo digestivo que es así, con un tubito, ¿cierto? Va a tener una capa de células musculares que se va a disponer así, ¿ok? Y la otra capa, que va a ser más externa, o sea, la que se acerca a la sedosa o a la adventicia, dependiendo del caso, ¿cierto? Va a ser así, ¿ok? De manera que cuando las células se contraen, apretan el contenido que va a estar por el tubo digestivo y lo pueden mover. Igual como cuando uno aprieta un tubo de pasta de dientes, por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes lo apretan así, va a salir, ¿cierto? Va a pasar el contenido, pero no va a salir todo, ¿cierto? En cambio, si ustedes lo aplastan de esta forma, sale el resto. Entonces, necesitan de las dos capas, ¿ya? Para que la comida que uno está pasando por ahí, ¿cierto? Por el tubo digestivo pueda desplazarse correctamente, ¿ya? Entonces, tiene dos capas. Entre medio, entre la capa circular interna, entonces, y la longitudinal externa, hay tejido nervioso, ¿ya? Hay plexos, entonces, nerviosos, nervios y neuronas. ¿Ya? De hecho, se dice que en el tubo digestivo hay más neuronas que en nuestro cerebro. Y de hecho, nuestro cerebro tiene aproximadamente, porque alguien se dijo a contar, ¿no? Hay aproximadamente, decían que eran más de 100.000 millones, son como 88.000 millones en realidad. ¿Ya? Hay muchas neuronas, ¿ya? Pero aparentemente en el tubo digestivo, como es más largo y tiene neuronas, hay más neuronas que en nuestro propio cerebro, ¿ya? También, ¿ya? Entre medio ahí, entonces pueden encontrar nervios y
¿Ya? En este caso, este plexo nervioso, entonces esta entidad formada de estructuras nerviosas, se le llama plexo mientérico, ¿ya? O también llamado antiguamente de Auerbach. Por eso ahí se lo anoté. Plexo mientérico es el nombre actual, plexo de Auerbach, nombre antiguo. ¿Ok? Pero es un nombre, en todo caso, que se usa mucho ahora. ¿Ya? El nombre antiguo se usa más que el todavía. Ahora, ¿dónde también hay tejido nervioso? Por eso también hay, les decía, tantas neuronas y todo en nuestro tubo digestivo, a nivel de submucosa. ¿Ya? En el plexo que se llama plexo submucoso, porque viene de la submucosa, nombre antiguo de Meissner. Plexo de Meissner, nombre antiguo. ¿Okay? O submucoso, que es más fácil porque no tenemos que el plexo de la submucosa. ¿Ya? Como acá hay un tejido muscular liso, necesita inervación y además ayuda a inervar también el tejido de la misma capa muscular. ¿Se fijan? Entonces, tejido nervioso por eso. ¿Ya? Ahora, ahí están viendo una imagen de cómo se ven estos plexos. Miren, el plexo submucoso, el tejido, miren, de hecho hay unos zonas de neuronas ahí metidos entre medio, ¿ya? En el plexo submucoso cuesta un poquito más verlo, ¿ok? No siempre es tan fácil de ver. El de Auerbach, el plexo mientérico, generalmente vemos más cúmulos de nervios, o sea, trocitos de nervios ahí. Es más fácil de visualizar, sobre todo en algunas zonas. Así que esto lo van a ver en el microscopio. Cuando ustedes vean el microscopio lo van a ver. Dígame. ¿Ahí dónde se ven los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos, mire, hay un pequeño vaso, por ejemplo. Están ahí metidos entre el tejido conectivo de la submucosa. Vasos más grandes, de hecho se ve mejor ahí en la pantalla, todo eso más rosado, esos son vasos sanguíneos. Está lleno de vasos. Donde, no, más rojo, sí. Donde hay tejido conectivo, generalmente, sobre todo cuando el tejido conectivo vaso, encontramos vasos sanguíneos. Entonces, es muy irrigado el intestino. Muy irrigado. De hecho, llega la mesentérica superior, la mesentérica inferior, tenemos también el tronco ciliado, ¿cierto? Que llega ahí por sus vasos de distintas zonas y se ramifican al interior de estos. Ahora, como les decía, igual que en el caso de la cavidad oral, ¿cierto? También encontramos cúmulos de tejido linfoide. Entonces, aquí está lo que llamamos comúnmente el CALT. ¿Se acuerdan cómo se llama el nombre? Que creo que por una cápsula de eso, empezó con la clase de los pero está en el está ahí, entonces, este cúmulo, ¿ya? Específicamente a nivel de intestino grueso y de intestino delgado, le llaman a esto placa de Peyer, ¿ok? Pero comúnmente en donde lo encontremos estas cosas, aunque lo encontremos en el esófago, en el estómago, ¿cuál le llamamos placa de Peyer? Como nombre genético, ¿ya? Este cúmulo de tejido linfoide que se encuentra a nivel de mucosa, de submucosa, o como acá, a veces es tan grande que abarca ambas capas, ¿sí? Ese cúmulo de linfocitos, ese folículo linfoide, que en conjunto le llaman CAR, ¿sí? Eso se conoce comúnmente con el nombre de placa de Peyer, es un nombre antiguo, ¿ya? Que de hecho ya no deberíamos usarlo, pero los histólogos lo usan mucho, nosotros van a escuchar que finalmente nosotros le vamos a poner esto y placa de Peyer, ya es un poco más fácil de recordar también. Y la cavidad oral, esta misma placa de Peyer está en la misma... En la cavidad oral normalmente lo encontramos en placa de Peyer. Hay tonsilas. Tonsilas, están agrupados en tonsilas y ahí se llama tonsila. Tiene otro nombre. Acá aparece como placa de Peyer. Es que sí, a veces, como le decía, a veces nosotros ocupamos como coloquialmente ese nombre, ¿ya? Y en algunos textos incluso se reproduce también, la placa de Peyer tal cual, pero es que en esa zona se llama así. ¿Ya? Técnicamente lo correcto sería decirle placa de Peyer cuando nos vemos en el intestino delgado y el intestino grueso. Pero en otra zona igual se usa. Igual se usa. ¿Ya? Igual de todas maneras es lo mismo, por eso también lo usamos como sinónimos, porque son cúmulos de linfocitos. Son cúmulos de linfocitos. ¿Ya? Ahora, ahí están viendo entonces cómo se ve en un diagrama esófago, estómago, el duodeno, el yeyuno y el ilio, la entidad del intestino delgado, el colon, el intestino grueso. Y como ven, lo que más cambia en realidad es el epitelio de la mucosa. ¿Sí? La muscular de la mucosa, el tejido conectivo de la lámina propia, se mantiene en general en todas las zonas,
el tejido conectivo de la submucosa también, la muscular de la mucosa tiene algunas pequeñas variaciones a nivel de esófago, ya vamos a ver, y a nivel de estómago también. Adventicia, si ustedes se fijan, en gran parte del esófago, luego de ahí en adelante solo serosa, ¿sí? Entonces esto no es tan variable, no cambia tanto, ¿ya? Por ahí en el duodeno aparece una entidad, ¿cierto? Que este conducto excretor, que a nivel de duodeno llega a los conductos excretores del páncreas, por ejemplo. Entonces por ahí hay unas pequeñas diferencias, pero lo que más cambia es esto, ¿cierto? En la mucosa. De hecho se ve de una forma, luego cambia, aparecen estas estructuras que tienen como forma de dedo, ¿cierto? Luego ya no, entonces es lo que más cambia, ¿ya? Entonces lo que más tiene que fijarse es eso, ¿ya? Ahora, vamos a empezar entonces por el esófago, ¿ya? Y hoy día vamos a llegar solamente hasta el estómago. Bien. Vamos a llegar hasta el estómago solamente, ¿ya? Entonces vamos a ver el esófago. Como ustedes ven, aquí está un corte transversal del esófago, o sea, está cortado así y lo vemos de esta forma, ¿ok? Y de esa forma vemos, claro, ahí está el espacio por donde pasa la comida, ¿cierto? Que se puede distender obviamente cuando está pasando la comida, está vacío. Y vemos que tiene las 4 capas que habíamos dicho, la mucosa, la submucosa, la capa muscular, y ahí se observa una adventicia, ¿sí? Entonces, nuestro esófago en realidad tiene lo mismo que habíamos dicho anteriormente, pero en el segmento del esófago que se encuentra dentro de la cavidad abdominal, o sea, en el esófago abdominal, que es la parte distal del esófago, la que se conecta con el estómago, hay serosa. Solo en esa zona. En el resto del esófago, que está a nivel de todo el centro, que está por superior, entonces encontramos adventicia. ¿Ok? ¿Qué es tejido conectivo? Como les decía, tejido conectivo laxo. ¿Ya? A nivel de mucosa, el epitelio va a ser plano estratificado no queratinizado, lámina propia del tejido conectivo laxo, se fijan muy ordenadito, el epitelio, el tejido conectivo, ¿cierto? Y la muscular de la mucosa, ¿ya? Que es músculo liso, ¿ya? Luego en la submucosa, tejido conectivo denso y regular, con glándulas, como ven ustedes, esas glándulas, ahí está el adenómero y aquí el conducto excretor, que se llaman glándulas esofágicas, porque son glándulas del esófago, ¿sí? Y también que encontramos, bueno, el plexo de Meissner, que dijimos que el plexo submucoso, que está en la submucosa, ¿sí? A nivel de la capa muscular, encontramos el plexo de Auerbach y encontramos una capa circular interna y una longitudinal externa de tejido muscular. Pero ojo, en la zona distal del esófago, o sea, la que está más cerca del estómago, el músculo de la capa circular y longitudinal va a ser músculo liso, solamente. A nivel de la porción superior del esófago, o sea, la que se conecta con la faringe, ¿sí? El tejido muscular va a ser estriado de tipo esquelético, o que también les decía, también lo puedo llamar visceral. En esa zona también se le puede llamar visceral. Y en la zona intermedia, entonces, va a transitar entre estos dos tipos de músculo, ¿ya? Porque va a ir cambiando el tejido muscular de estriado, esquelético o visceral a músculo liso, ¿ya? Indistintamente, o sea, puede ser que yo vea, si veo una zona media del esófago, el tercio medio, puede ser que yo vea que solo la capa circular tiene células lisas, por ejemplo, la capa longitudinal celular estriada, o al revés. O puede ser que en una misma capa haya de los dos tipos de células, ¿ya? Es bien variable, ¿ya? Pero a medida que ya nos vamos acercando al tercio inferior, obviamente cada vez más células musculares lisas. Si estamos más cerca de la zona superior, más células estriadas que lisas. La clasificación de músculo estriado, esquelético, visceral empieza desde el esófago. O sea, músculo visceral se le llama al músculo estriado, que es de tipo esquelético, histológicamente es de estriado esquelético, pero que no está asociado a huesos. Por ejemplo, hay músculos intrínsecos de la lengua que solamente entonces están en la lengua y no van a ningún tejido óseo ni cartilaginoso. Técnicamente, eso sería músculo estriado visceral. Entonces empieza desde la lengua hasta... Indistintamente. Desde la lengua podemos encontrar músculo estriado visceral. Mientras, si no se ancla, si no se entonces inserta en un hueso o en un cartílago, pero es estriado, y lógicamente es igual al esquelético, le podemos llamar visceral. Claro, pero a nivel de es sí.
estiloides y la lengua. Entonces se inserta en el hueso. Por lo tanto, queda frío. Entonces, eso no lo podemos llamar de otra forma. Es una cosa técnica, pero histológicamente exactamente lo mismo. Por eso en los textos no incluye una cuarta categoría de lesión muscular, ¿ya? Porque histológicamente es igual. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando nosotros nos acercamos ahora al estómago? Cambiamos abruptamente de epitelio, ¿se fijan? El epitelio, que es plano estratificado, no queratinizado, que les decía, a veces se podría volver para queratinizado si comemos algo muy duro que nos vaya el esófago, pero normalmente debería ser no queratinizado, ¿sí? Cambia a nivel de estómago. En el estómago hay otro tipo de epitelio, ¿ya? Y de hecho en el estómago además encontramos glándulas gástricas, o sea, encontramos tejido glandular también. Aquí había glándulas esofágicas que estaban metidas en la mucosa. Aquí está glándula gástrica que está en la misma mucosa, así que cambia mucho, cambia abruptamente, podemos ver el cambio drástico, ¿ya? Ahora, la capa muscular, de ahí en adelante, desde el tercio inferior del esófago, ya solamente va a ser músculo liso. Así que ahí ya no cambia esa capa. Y a nivel de la adventicia, ¿cierto? El esófago nosotros vemos que cuando ya cambiamos a el esófago abdominal, de ahí en adelante, solo senos. O sea, ya no vamos a tener adventicia, de aquí en adelante solo senos. Lo que más cambia entonces, acá, ¿ya? Ahora, ¿qué podría pasar patológicamente? Podría pasar, por ejemplo, que una persona tenga reflujo. ¿Okay? Porque es bastante común, sobre todo en niños, pero que generalmente suele, con el crecimiento suele cambiar, suele mejorar. Pero hay algunas personas que tienen reflujo igual de adulto. Y claro, como el estómago tiene un contenido ácido, eso al pasar al esófago lo va dañando, ¿ya? Y eso produce este cambio. Miren, ahí hay una mucosa normal del esófago y acá tienen unas placas amarillentas o de color que le llaman rojo salmón. De hecho, en las pantallas ahí se ve mucho mejor la coloración, ¿ya? Esas placas que se ven en una endoscopía, aquí lo que están viendo es una imagen de una endoscopía, son típicas del llamado esófago de Barrett, ¿ya? Y el esófago de Barrett es una metaplasia esofágica, o sea, hace que el tejido de acá del esófago cambie histológicamente y en vez de ser un epitelio plano estratificado, sea un epitelio cilíndrico, que se parece más al del estómago o al del intestino delgado, ¿ya? Por eso en la coloración es diferente a la vista macroscópica, ¿cierto? La vista sin microscopio, ¿ya? Eso entonces es bastante frecuente en los pacientes que tienen entonces el esófago de Barrett, que son pacientes que al tener reflujo gastroesofágico durante mucho tiempo pueden producir este cambio, esta metaplasia, ¿ya? Que en la mayor parte de los casos suele ser benigna, o sea, produce molestias, la persona igual se siente como acidez, suele ser bastante molesto. Pero en algunos pacientes con esófago de Barrett esto puede derivar a un cáncer esofágico, ¿ya? Entonces siempre hay que tener ojo con estos pacientes que tienen esófago de Barrett, de estar monitoreándolos periódicamente, tratar obviamente de mejorar el reflujo, ¿cierto? Y que esto cambie para no producir posteriormente una neoplasia, ¿cierto? Producir un cáncer, ¿ya? ¿Cómo se ve histológicamente? Miren, así se ve, ¿cierto? Este es el epitelio normal, ¿cierto? Que está muy queratinizado, está incluso medio queratinizado porque hay bastante daño y tiene, miren, todo lo que está marcado en azul son células caliciformes, o sea, son células que normalmente encontramos en el intestino delgado, ¿ya? En el intestino grueso también, no deberíamos encontrarlos aquí, ¿ya? Entonces, ojo, el adenocarcinoma esofágico, como les decía, frecuente en este tipo de casos, ¿ya? Entonces, el epitelio, claro, que cambia, que se parece al epitelio del estómago o del intestino, no debería obviamente estar ahí. Esas calcitones se ponen ahí porque empieza a absorber. Porque el epitelio cambia, o sea, cambia el epitelio, empieza a cambiar, claro, para poder resistir la acidez del alimento, el epitelio cambia a un epitelio que pueda resistir. Como queratinizarse. Entonces empieza, claro, primero queratinizarse, después deriva en un epitelio que es más parecido al estómago, que resiste la acidez. Entonces empieza a transformarse en un epitelio que
que es extraño para nosotros. Que si bien es normal, no tiene cambios a nivel cromosómico, por ejemplo, en el genético, una neoplasia, un cáncer, es un epitelio que no es una alteración. ¿Y se puede inducir? Entonces, eso debería, claro, al estar dañándose la célula y estar produciendo un recambio más importante, podría derivar en un cáncer. Entonces, lo que hay que tratar es de sanar ese dolor, para no derivar. Ya, y finalmente, el estómago, que con esto terminamos hoy día. El estómago tiene nuevamente las mismas 4 capas, ¿sí? Pero acá, además de encontrar un epitelio cilíndrico simple que produce mucus, tiene glándulas que llamamos glándulas gástricas. Ya tiene tejido glandular aquí, se cambió el epitelio. Y fíjense ustedes, se nos adiciona en la capa muscular una capa oblicua. O sea, además de tener la longitudinal externa que ven ahí, la circular interna que está acá, tienen una capa adicional, chiquitita, de células musculares lisas, pero que están dispuestas de manera oblicua. O sea, allí hay 3 capas en la capa muscular. ¿Ya? Entonces está la oblicua, la circular y la longitudinal. ¿Sí? Y el epitelio cilíndrico está superficialmente, pero hacia el interior, ustedes van a observar glándulas gástricas. Y las glándulas gástricas van a tener 4 tipos de células. Van a tener células que secretan mucus, ¿sí? Más hacia el fondo de la glándula, células que se llaman parietales, que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y hacia el fondo de la glándula, células principales que secretan pepsinógeno y lipasa gástrica, más unas células que se llaman células G, que son células enteroendocrinas que secretan gastrina. ¿Ya? Y entre medio, como siempre, células de recambio, células madres, células de resistencia. ¿Ya? Entonces, encuentran gran cantidad de glándulas que, claro, producen, ¿cierto? Todas las enzimas necesarias para digerir los alimentos. Ahora, a nivel del fondo y el cuerpo, vamos a encontrar, ¿cierto? A este nivel y acá, ¿cierto? Vamos a encontrar los 4 tipos de células de las que hablamos recién, ¿sí? Pero a nivel de cardias es más abundante, o sea, es más probable que encuentres células mucosas. Hay más células mucosas que de las otras. Pueden haber de las otras, pero menos. ¿Ya? Y a nivel del antro y el píloro, más células mucosas también y células G, de las células enteroendocrinas. ¿Ya? Entonces, aquí encuentran una distribución más o menos heterogénea de los 4 tipos celulares. Aquí, más células mucosas y células G. Acá, más células mucosas. ¿Ya? Ahora, en el estómago, patológicamente, ustedes saben que hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que generalmente nos produce daño, ¿cierto? A nivel de estómago. ¿Por qué se produce eso? Porque, claro, como hay acá en el estómago hay células que producen mucus, nosotros tenemos una capa de moco que va a ayudar, entonces, a que el ácido que se produce en esta zona, dado que hay células parietales que secretan ácido clorhídrico, no dañan a la célula, ¿cierto? Y hay un equilibrio. ¿Okay? Cuando hay Helicobacter pylori, o por ejemplo cuando consumimos mucho alcohol, o cuando tenemos, por ejemplo, consumo de aspirina, por ejemplo, ese tipo de ácido salicílico, ¿cierto? O reflujo de duodeno estómago, eso va a disminuir la cantidad de mucus y va a empezar a dañar la mucosa del estómago y se nos puede producir una úlcera. ¿Ya? Ahora, a nivel de estómago, entonces, vamos a tener posibilidad de tener úlcera, ¿cierto? Y acá tienen el mecanismo de acción un poco más explicado, un poquito más en detalle, que ahora no vamos a alcanzar a ver porque ya estamos sobre la tabla. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, pero ahí lo tienen ustedes para verlo, tienen ahí bien detallado. ¿Ya? Esto está en este texto, por si acaso, de ahí está tomada esa imagen. Si quieren profundizar un poquito más, les recomiendo que lo pueden mirar ahí también. ¿Ya? Pero ojo que acá lo importante, ¿cierto?, es que en la mayor parte de los pacientes entonces
Si la úlcera se produjo por la presencia del Helicobacter pylori, basta con eliminar esa bacteria. Entonces, siempre, ¿cierto? En pacientes que tienen Helicobacter pylori y que no tengan úlcera, hay que tratar de erradicar, ¿cierto? Antes de que produzcan úlcera. ¿Sí? Ya, ahora sí. Lo dejamos hasta aquí. Y luego nos vemos al menos por uno de los grupos en la tarde. ¿Ya? Que estén bien. Bien. Todo, la lista todos firmaron, ¿no? ¿No falta nadie más? Está por aquí, se ha firmado. Esta es la lista de todo el día, de toda la mañana. La estadística del 65% de los pacientes como que tienen Son estadísticas igual. Sí, necesariamente tiene que no, hacer. pero es que me gusta